Shalom, shalom, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá con algunos asuntos un poco ahí con Esteban, que estoy teniendo inconvenientes para poder comunicarme con él, así que sepan disculpar, amada audiencia. Bueno, te doy la bienvenida a La Raíz, los estudios mesiánicos con Pablo Modernel. Saludamos a Esteban ahí del otro lado en los controles y a toda la teleaudiencia y la audiencia de la radio de Apocalipsis Network, los que estén escuchando en este momento o después cuando el programa se retrotransmite en diferido. También un saludo muy grande para toda la audiencia, que me dijo Esteban que estuvo muy lindo la semana pasada. Estamos en este estudio que es la segunda venida de Cristo, nada más y nada menos, uno de los temas fundamentales para la Iglesia. Y bueno, hoy ya estamos en la tercera parte de este estudio de la segunda venida de Cristo. Y yo no sé, Esteban, si vos tenés ahí la diapositiva número 11 disponible, porque en esto habíamos quedado en la clase pasada, perfecto, lo que son las tres grandes posturas dentro de la Iglesia respecto a este tema, que sería el amilenarismo, es decir, la gente que no cree en un milenio físico y literal; el posmilenarismo, que ahora voy a explicar lo que es, una postura humanista mucho más reciente en la historia de la Iglesia cristiana; y el premilenarismo, que es donde entra el 99,9% de los evangélicos y donde entro yo. Pero en este premilenarismo está el premilenarismo dispensacionalista, que es el del rapto invisible, y el premilenarismo histórico, que sería al que yo más adhiero hoy día. Y vamos a explicar qué queremos decir cuando hablamos de todo esto. Así que, Esteban, podés ahora volver a mí, así yo les explico, querida teleaudiencia, de qué estamos hablando cuando hablamos de estas corrientes. El amilenarismo lo que dice es que no al milenio venidero, no a ese milenio físico que el Señor Jesús vendría a instalar tras su segunda venida, para luego, recién después del milenio, abrir el camino para lo que podríamos denominar la eternidad. Bueno, hay una corriente dentro del cristianismo que son nuestros hermanos en Cristo, no dejan de ser hermanos en Cristo por eso, pero ellos no creen en el milenio del Señor, porque dicen que desde la primera venida de Jesús estamos en el milenio. Ahora, una cosa es estar en el tiempo final, desde la primera venida de Jesús, como le explicamos en el primer programa, porque ya la primera venida de Jesús abre la puerta para la segunda venida y el tiempo final, y otra muy diferente es ya estar en el milenio, ¿sí? Sin embargo, estos hermanos no lo ven así, ¿sí? Y como ellos no lo ven así, esperan la segunda venida de Cristo solo para el juicio final, la tierra nueva y el cielo nuevo. Es una interpretación que tiene representantes desde los primeros siglos en la historia de la Iglesia, como por ejemplo en el siglo IV San Agustín, entre otros. Yo esto no lo he leído de la propia fuente, yo no lo leí esto de San Agustín, pero me he informado al respecto. Así que aparentemente San Agustín adheriría a esta corriente amilenarista, ¿sí? Los que no creen en el milenio, sino que creen en la segunda venida de Cristo, pero para instalar el reino definitivo, la eternidad. Los católicos en su mayoría, uno podría deducir, por lo tanto, que si San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, adhiere a esta concepción, entonces los católicos adhieren a esta concepción también. Pero, bueno, el dogma de la Iglesia católica establece la segunda venida sin referencias al milenio, pero tampoco lo niega. Para las personas que me están sintonizando y que no están viéndome por mi canal de YouTube, les cuento que estos videos también los pueden encontrar en el canal La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel en YouTube, que les cuento que ahí, por listas de reproducción, están ordenados los 13 estudios que hemos realizado a lo largo de muchos meses. Hay un estudio que se llama La novia de Jesús.
y que tiene 4 partes y que refiere a la historia de la Iglesia. Por un lado, la historia de la Iglesia, incluyendo el protestantismo y cómo el protestantismo derivó en las diferentes corrientes hoy día. Hay otra parte en ese estudio que habla de la historia específica del mover judeomesiánico. Otro estudio que explica el mover apostólico y por qué hay mucha gente que sostiene hoy día la validez del mover apostólico. Y en la cuarta parte son los 44 dogmas de la Iglesia Católica. Entonces tú vas en mi canal de YouTube, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, al estudio La Novia de Jesús, la lista de reproducción, La Novia de Jesús, y ahí el cuarto video es los 44 dogmas de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de la Iglesia Católica sin entender qué es lo que la Iglesia Católica cree. Entonces, por eso yo hice ese programa. En la última sección de las 8 secciones en que están divididos los 44 dogmas de la Iglesia Católica, la última sección precisamente refiere al tiempo final y las últimas cosas. Y miren qué cautos los católicos en los últimos 3 dogmas, 42, 43 y 44, lo que ellos creen. Lo que cree el magisterio de la Iglesia Católica. Dogma número 42, el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Dogma número 43, la resurrección de los muertos en el último día. Dogma número 44, el juicio universal o juicio final. Es decir, que ellos no están hablando del milenio, pero tampoco lo están negando. Hablan de la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y el juicio final. Como que los temas controversiales los dejan afuera, ni los incluyen ni los dejan de incluir. Es como que, bueno, como esto es un poco a interpretación, ellos no se meten en ese punto, ¿no? Lo cual revela astucia y humildad, en cierta forma, de parte de la Iglesia Católica, porque es un tema complejo este. Yo, por supuesto, que sí adhiero a la creencia en un milenio específico. Hay 3 razones para creer en que el milenio literal va a existir antes del tiempo final. Esas 3 razones tienen que ver con la hermenéutica, la ciencia de la interpretación del texto, tienen que ver con profecías del Antiguo Testamento y tienen que ver con una restauración de Israel, porque Dios es un Dios de pactos y Dios cumple sus pactos. Esto es vocato di cardinale, como se dice en italiano, ¿no? Esto es un vocato di cardinale, una maravilla que nosotros en este estudio lo vamos a ver. Más adelante, mucho más adelante en el estudio, en algún momento, cuando lleguemos, vamos a ver por qué el milenio tiene que existir. Y lo que es el vocato di cardinale es cuando abordemos el tema de el Dios de pactos, y como Dios es un Dios de pactos y se debe a los pactos que Él ha prometido, hay pactos que Dios hizo con Israel y esos pactos tienen que cumplirse todavía y se van a cumplir en el milenio. Entonces es necesario un milenio. Pero bueno, hay una postura en la Iglesia cristiana que dice no hay un milenio y el Señor va a venir directamente a establecer el juicio final, su reino eterno tras el juicio final y la resurrección de los muertos. La otra postura es la postmilenarista. Esta es una interpretación más moderna que nace hacia 1600 en los Países Bajos, es decir, Holanda, que hoy en día ya no podemos decir más Holanda, tenemos que decir The Netherlands o los Países Bajos, por eso digo los Países Bajos, pero nace en Holanda, Luxemburgo, pero nace en Holanda esta postura hacia el año 1600, basada en la idea que el mundo irá rumbo a una perfección por la presencia de la Iglesia en él. La presencia de la Iglesia en el mundo, dicen estos hermanos cristianos, va a hacer que el planeta mismo vaya avanzando hacia lo que será el milenio. Como que el mundo irá evolucionando hacia el bien por la presencia de la Iglesia y entonces vendrá Jesucristo, pero el milenio ya va a haber transcurrido de manera natural y entonces el Señor Jesucristo va a venir a instaurar la eternidad. ¿Sí? A ver, yo tampoco concuerdo con esta postura de estos hermanos, pero sí quiero decir que hay algo en lo que ellos tienen razón y es en que
si bien la realidad contrasta con esta idea de que la Iglesia vaya a poder dominar el mundo de modo tal que no sea necesario la venida de Cristo antes de eso, porque a todas luces estamos presenciando el crecimiento del mal. Y Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este mundo y que la Iglesia va a tener que pasar tribulación. Entonces no veo cómo esta postura pueda tener algo de cierto sustento fuerte, ¿no? Esto de creer que la Iglesia va a llegar a imponerse en el planeta. La Iglesia se va a lograr imponer en el planeta Tierra a través del Señor Jesucristo en el milenio. Pero antes no. Antes es una lucha constante que hemos tenido a lo largo de 2000 años, la historia de la Iglesia redimida, y a lo largo de 4000 años, si ya consideramos que Adán y Eva fueron Iglesia. Entonces, esto viene con mucha complicación, perdón, 6000 años, porque Adán y Eva fueron en el 4000 antes de Cristo. Entonces, hace 6000 años que la Iglesia está luchando por imponerse en el planeta, y solamente eso va a llegar a través del milenio. Pero, pese a eso, yo creo que estos hermanos sí tienen razón en algo, y es en que hay una cierta evolución en la humanidad. Si bien es cierto que hay un crecimiento del mal, y como dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará, y se va a poner brava para los cristianos en los tiempos finales y para el pueblo judío, eso es verdad, pero sí creo que, a un nivel más macro, como si yo te dijera en cierta forma de nivel de conciencia, por explicarlo de alguna manera, hay una cierta evolución. ¿En qué advierto yo esto? En que, por ejemplo, Lutero quemó sinagogas. El gran reformador Lutero quemó sinagogas. Me pregunto hoy día qué pastor de la iglesia protestante tendría un gesto tan violento como quemar una sinagoga. O, por ejemplo, tanto la iglesia católica como la iglesia protestante mataron brujas. Y me pregunto qué pastor o qué sacerdote hoy día mataría a una persona por no creer en Jesucristo. Entonces, si bien es cierto que hay un crecimiento de la maldad, también es cierto que en un punto hay una evolución, una civilidad en el ser humano. Lo cual está bueno porque todo eso va a ir preparando el camino para que cuando llegue en efecto la instauración del reino milenial de Jesucristo, el ser humano tenga cierta cabeza, cierta mentalidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto yo entiendo lo que esta gente dice, ¿no? En el sentido de que hay algo positivo de evolución, pero nosotros sabemos que también hay mucho de negativo. Es como que las dos cosas perviven. Hay una progresión, por un lado, hacia una sociedad más civilizada, menos violenta y menos agresiva, en cierta forma, es una lectura que podemos hacer, pero por otro lado, evidentemente, la maldad se ha acrecentado, y yo te podría decir, si se despenaliza el aborto, eso no tiene nada de civilidad, eso tiene de barbarie. Entonces, es como que son las dos cosas, ¿no? Van por dos carriles, pero las dos realidades están sucediendo. Pero bueno, estos hermanos creen eso, que la iglesia va a imperar y que por lo tanto no va a ser necesario el milenio. El milenio va a ser durante esta etapa natural, antes de la segunda venida de Cristo. Yo no creo eso tampoco. Pero sí yo creo la tercera postura, que es la premilenarista. Estamos a la espera del milenio que va a suceder tras la segunda venida de Cristo. Es la postura dominante por lejos hoy dentro de toda la iglesia evangélica. Esta tiene larga data en la historia de la iglesia, y entre sus defensores encontramos lo que conocemos como varios padres de la iglesia, como por ejemplo Ireneo, Justino Mártir y Papías. ¿Sí? Es decir, que es una vieja concepción, la premilenarista, también en la historia de la iglesia cristiana. Pero dentro del premilenarismo están estas dos grandes líneas de pensamiento. Puede haber más, pero yo lo voy a resumir en dos grandes líneas de pensamiento, como ya lo dijimos al comienzo del estudio en los programas anteriores. Por un lado, la interpretación dispensacional, que es la que cree en el rapto secreto,
antes de la parusía de Cristo. La parusía de Cristo en las nubes es la manifestación, la aparición de Cristo en las nubes. Bueno, los premilenaristas dispensacionalistas dicen va a haber una manifestación de Cristo antes de su parusía, antes de la forma visible, va a haber una manifestación en la cual la iglesia va a ser raptada de manera invisible y la iglesia no va a pasar por los 7 años de reinado del anticristo. Esta explicación, esta interpretación data del siglo XIX y lo voy a explicar en un rato. Pero por el contrario está la interpretación premilenarista histórica que cree en que la segunda venida de Cristo solo será la parusía. Es decir, la segunda venida de Cristo es el Señor Jesús viniendo en las nubes del cielo de manera visible por la iglesia. No es que hay un rapto invisible antes de la parusía, sino que lo único es la parusía, la manifestación de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo por la iglesia, de manera visible en algún momento durante la tribulación o gran tribulación de los 7 años del anticristo. La parusía del Señor en las nubes del cielo y el rapto de la iglesia. Mientras que la otra interpretación es el rapto de la iglesia en forma invisible y luego el Señor viene en las nubes del cielo a establecerse en el planeta Tierra. Ambas posturas son premilenaristas, porque ambas creen que esto va a suceder antes, de una manera u otra, del establecimiento del reino milenial. ¿Sí? También ambas son ira, porque una cosa es la tribulación del anticristo y otra cosa es la ira de Dios. Y ninguna de estas dos posturas cree que la iglesia o el pueblo judío van a estar en el planeta Tierra para cuando se desaten las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, la ira de Dios nunca va a alcanzar a la iglesia, pero sí la tribulación del anticristo y evidentemente algunos cataclismos que van a suceder sobre los tiempos finales, pero que como yo voy a explicarlo más adelante, esos cataclismos pueden ser inmediatos. Nosotros tenemos la idea de que a veces las 7 trompetas tienen que suceder en determinado nivel de tiempo y de pronto las 7 trompetas pueden suceder en un día. Esto después yo lo voy a explicar. Para la iglesia, sabemos que hay una de las trompetas, la quinta trompeta tiene una duración de 5 meses, pero el Señor puede hacer sonar la quinta trompeta, el juicio de la quinta trompeta, y la sexta y la séptima venir y llevarse a la iglesia, y el efecto de la quinta trompeta seguir por 5 meses sobre quienes no tenían el nombre del Señor y por eso siguen soportando 5 meses el efecto de esa trompeta, ¿no? Del juicio de esa trompeta. Pero digo, no tiene por qué la iglesia estar presente durante ese tiempo. Después esto yo lo voy a explicar con detenimiento, pero no es el propósito de la clase de hoy. Entonces, yo quiero hacer algunas precisiones respecto a la segunda venida de Cristo que están en la diapositiva número 12, en la presentación de PowerPoint, la diapositiva número 12, muy bien Esteban, gracias. La segunda venida de Cristo va a ser literal, personal, visible, y esto es muy importante, audible, y esto también es muy importante, y gloriosa. La segunda venida de Cristo tiene estas 5 características y mientras mantenemos la diapositiva te la voy explicando. Literal, porque no es una metáfora. El Señor va a venir. No es que es una metáfora decir que Jesús va a volver, no, eso es porque quiere decir que un día el bien se va a instaurar en el planeta Tierra. No, la segunda venida de Cristo es literal y la iglesia cristiana, católica, protestante y ortodoxa la cree como literal. No es una metáfora, pero además es personal porque Jesús viene en persona. Mateo 24, 27 y Apocalipsis 1, 7 y 8, entre otros versículos. La segunda venida de Cristo es personal porque el Señor Jesucristo viene en persona. Y esto lo cree la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante y la Iglesia Ortodoxa. Pero también la segunda venida de Cristo es visible,
como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta occidente, Mateo 24, 27. Pero además, en la misma forma visible en la que se fue. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Como le habéis visto ir en manera visible, así vendrá por vosotros, como lo habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 10 y 11. Esto es después de Pentecostés. Y he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. Viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Sí? ¿Podés volver a mí un poquito, Esteban? Porque quiero sencillamente decir que el contexto de este pasaje de Apocalipsis, todo ojo lo verá, es el del apóstol Juan hacia el año 100 después de Cristo, dando ánimo a las congregaciones cristianas, de las que hablamos la clase pasada, o judeomesiánicas, debido a la persecución que estaban experimentando bajo el Imperio Romano, fundamentalmente, aunque también bajo la oficialidad del judaísmo, que empezaba a echar a estos cristianos o judíos mesiánicos de las sinagogas, con lo cual esos creyentes quedaban ante el Imperio Romano sin la protección de la que el judaísmo gozaba respecto a adorar un solo Dios. Esto lo explicamos en el estudio de la raíz, que lo podés encontrar también en las listas de reproducción del canal. El mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas. Ahí explico históricamente esto que estoy diciendo. Entonces, todos los linajes de la tierra se lamentarán, es decir, Juan le dice a estas congregaciones: confíen, porque el Señor vendrá en las nubes de manera personal, ¿sí? Obvio que para ustedes que están padeciendo, va a venir de manera personal y visible, y aún para aquellos que le traspasaron. Y entonces todos los linajes de la tierra, cuando lo vean venir, harán lamentación por él. No ustedes, la iglesia no va a hacer lamentación por él, sino los linajes de la tierra, los que no habían creído en él, ¿no? Esto es lo que dice el pasaje. No dice el pasaje, por ejemplo, que las nubes son los cristianos de esas congregaciones y otras con los que Jesús viene, porque en realidad ya vino para ellos 7 años antes en secreto. No, el pasaje dice que el Señor viene en las nubes, ¿sí? De la misma manera que la nube que lo recibe en Hechos 1:10. De la misma forma que los discípulos y María su madre lo vieron ascender, se le aparecen 2 ángeles y les dicen: este mismo Jesús que ustedes están viendo ascender, del mismo modo volverá por ustedes. ¿Sí? Y en 1:10 el Señor no le está hablando, o esos ángeles no le están hablando a los judíos, le están hablando a la iglesia. Porque en ese momento estaban los discípulos, María su madre, todos creyentes en Jesús. Aunque fueran judíos, eran iglesia. Y Él vendrá en las nubes por la iglesia, no con la iglesia. Más allá de que después de que Él rapte o arrebate a la iglesia, a las nubes, obviamente que después también el Señor va a volver nuevamente. Porque ¿qué pasa? Una vez que el Señor Jesucristo viene y se lleva a la iglesia, y sucede el rapto de la iglesia tras la segunda venida de Cristo, evidentemente entramos en una nueva dimensión donde es como que los cielos quedan abiertos y evidentemente después el Señor viene con esa iglesia a instalarse en el planeta Tierra y establecer el milenio. Pero antes de eso va a tener que suceder la batalla de Armagedón, y antes de la batalla de Armagedón las 7 copas de ira, evidentemente del Señor. ¿Sí? Tampoco dice aquí el pasaje que el Señor pone sus pies en el monte Sión, mientras que cuando vino 7 años antes quedó en el aire, porque después voy a explicar, pero toda esta gente que cree en el rapto secreto empiezan a hacer juegos de palabras. No, lo que pasa es que el Señor no pone en su primera venida, en la venida invisible, Él no pone los pies en el monte Sión. Él pone los pies en el monte Sión en la venida visible. No, acá lo que la Biblia está diciendo es que Él viene en las nubes, de manera visible. Sí, estoy de acuerdo, no pone los pies en el monte Sión.
Vienen las nubes de manera visible, se lleva a la iglesia, lo recibimos al Señor en las nubes, ¿sí? Y estaremos siempre con el Señor, porque a partir de ese momento la comunión va a ser perpetua de la iglesia con el Señor Jesucristo en las nubes, y después cuando bajemos a la tierra seguimos teniendo la comunión con Él. Pero entonces, el Señor viene en las nubes, nosotros lo recibimos en las nubes, obviamente, es la segunda venida de Cristo, la parusía, y después, obviamente, el Señor desciende en un punto, después de las bodas del Cordero, el Señor desciende con esa iglesia para establecer el reino milenial, y ahí pondría sus pies en el monte Sión. Porque la gente del rapto secreto entran a hacerte todo un juego de palabras donde quieren hacerte creer que vos estás mal en tu postura y yo no estoy mal en mi postura. Yo entiendo perfectamente que el Señor viene en las nubes, se lleva a la iglesia y luego con la iglesia viene, sí, a poner los pies en el monte Sión con la iglesia. Pero eso no está avalando un rapto secreto. Bueno, la siguiente característica, la cuarta, decía la diapositiva, y podés volver a la diapositiva si querés, Esteban, es que la venida del Señor va a ser audible. Es literal, personal, visible, porque todo ojo lo verá, porque Él viene en las nubes del cielo y todos lo vamos a ver. La iglesia lo va a ver, no es secreto, pero además es audible, porque dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Ay, 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 si el Señor va a descender con trompeta del cielo y no lo escuchamos, mentime que me gusta. Otro pasaje, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 15:52. Y aclaro que esa final trompeta no tiene por qué ser la séptima trompeta de Apocalipsis, quizá esa trompeta sea la de Yom Teruá, porque a la trompeta que suena en Yom Teruá o Año Nuevo, la primera fiesta del otoño, se la considera la última trompeta muchas veces. Y en el judaísmo se cree que los muertos resucitan en Yom Teruá. Aunque también se le llama la trompeta final, como vamos a ver, a Yom Kippur. Es decir, que estas dos celebraciones están muy concatenadas. Pero bueno, pequeña aclaración, ¿sí? Daniel capítulo 12 sustentaría esto de que el Señor viene con la trompeta de Yom Teruá, la trompeta del año nuevo donde resucitan los muertos, porque el profeta Daniel en el capítulo 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, de los judíos, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:1-3. Vení un poquito a mí, Esteban, si podés. Daniel 12:1-3. Se asocia a esta celebración de Yom Teruá o el Año Nuevo con un grito, con un trompetazo que despierta, con el rey que viene, y todo esto remite a la resurrección de los muertos y al reencuentro del rey con su pueblo. Entonces, esa última trompeta de la que habla el apóstol Pablo, sonará la trompeta y resucitarán los muertos, podría remitir a Yom Teruá o Año Nuevo. Obviamente que acá Daniel en el capítulo 12 está hablando específicamente de Israel, y uno podría decir, está hablando de los judíos. Bueno, sí, está hablando del pueblo judío, en efecto, pero también puede estar hablando de la iglesia, Daniel 12, porque en realidad es una promesa que habla de resurrección y es una promesa para Israel. El pueblo de Dios es Israel, no son solamente los judíos. Y como hemos explicado también, la iglesia también es Israel. Entonces, bueno, la venida del Señor sería audible también. Por eso yo no estoy de acuerdo con un rapto secreto, porque hay una trompeta que suena. Ahora, si ellos me dicen, bueno, no, pero lo que pasa es que va a sonar, pero solo la va a escuchar la iglesia. Es raro.
Es raro. Y la última característica es que es gloriosa por todo lo que acabamos de decir. Imagínate el Señor viniendo en persona en las nubes del cielo, de forma visible, de forma audible. ¿Cómo no va a ser algo que sea glorioso? ¿Sí? Muy bien. Esta doctrina, yo ya lo he dicho también, la doctrina que compete a la salvación es la segunda venida de Cristo. Si yo no creo en la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, bueno, no soy ni siquiera cristiano, no me puedo considerar cristiano. Pero si yo creo en la segunda venida de Cristo y en el arrebatamiento de la iglesia, soy cristiano, más allá de que pueda creer que hay milenio o que no hay milenio, o que hay milenio pero que el Señor viene en forma invisible y luego visible, o que el Señor solamente viene en forma visible, que el Señor viene antes del reino del anticristo, o que el Señor viene en algún momento durante. Esos ya son más detalles. Ahora, si yo creo en la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia, no hay problema, no está en juego mi salvación. Entonces, eso es lo primero que tengo que decir, ¿sí? Esta no es una doctrina que competa a la salvación. Sí, la doctrina de la segunda venida de Cristo, pero cuando digo que no es una doctrina que competa a la salvación, me refiero a la diferencia entre rapto invisible y luego viene con la iglesia o no. Segunda venida en las nubes, se lleva a la iglesia y después viene con la iglesia. Como les estaba diciendo, lo importante es creer en la segunda venida de Cristo, más allá de creer cómo va a ser esa segunda venida, si invisible y luego visible o si solamente visible. No es una doctrina que competa a la salvación el cómo va a venir Jesús o el momento en el que va a venir. Sí compete a la salvación el hecho de creer que Jesús va a venir. Y toda la iglesia cristiana, católicos, protestantes y ortodoxos, creen que el Señor Jesús va a venir de manera literal, personal, visible, audible y gloriosa. Aún los del rapto invisible creen que después el Señor va a venir de manera visible y audible. Entonces digo, no hay problema en ese sentido, ¿no? El tema es, bueno, ¿qué interpretamos? Es decir, el tema es creer en la segunda venida de Cristo. Si yo creo en la segunda venida de Cristo, eso es lo importante, ¿sí? Muy bien. Ahora, el tema es complejo, como ya lo he dicho, y bueno, a veces hay una serie de argumentos por parte de quienes creen en el rapto invisible que, no es del todo claro como ellos lo plantean. Y ellos además plantean como que nos acusan a los que no creemos en el rapto invisible de cosas en las que nosotros también creemos. Por ejemplo, ellos dicen que el Señor viene en las nubes y lo recibiremos en el aire y que luego viene a poner sus pies en el monte Sión. Sí, yo también creo eso. Yo creo que el Señor viene en las nubes y yo lo voy a recibir en el aire. La iglesia va a recibir al Señor en el aire. El Señor desciende y no pone sus pies en el monte Sión, porque dice 1 Tesalonicenses 4:17 que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, del tercer cielo, en donde Él está con el Padre, pasa por el segundo cielo y llega al primer cielo, que es el cielo visible, el que nosotros vemos. Él desciende hasta el primer cielo, ¿sí? Y los muertos resucitarán. Entonces, el Señor queda en el cielo, evidentemente, pero cuando nosotros decimos que desciende porque del tercer cielo llega al primer cielo. Y ahí nosotros lo recibimos en las nubes, tras la resurrección de los muertos, y los que estemos vivos somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y lo recibimos al Señor en las nubes y estaremos siempre con el Señor, no siempre en las nubes, estaremos siempre con el Señor. Dice el apóstol, porque estaremos en plena comunión con Él por la eternidad. Ahora, estaremos siempre con el Señor en esa instancia, en las nubes, en el cielo, donde vamos a celebrar las bodas del Cordero, pero luego, evidentemente, bajamos con el Señor y el Señor pone los pies en el monte Sión, ¿sí? Y
se instaura el reino milenial tras la batalla de Armagedón, y ahí reinaremos con el Señor, no sé exactamente si en la tierra o en el cielo. El estaremos siempre con el Señor no es estaremos siempre con el Señor en el aire. No, dice, recibiremos al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Son cosas diferentes, ¿no? Y también otro problema de la teoría del rapto secreto es ese marcado sesgo respecto a diferenciar a los judíos de la iglesia, cuando el Señor derribó la pared intermedia de separación y ha hecho de los dos pueblos un solo pueblo. Y es muy confuso lo que ellos hacen, porque esto lleva a interpretaciones caprichosas, porque a veces se interpreta que los apóstoles son judíos y representan a Israel, entendiendo en este contexto a Israel como los judíos, y a veces que los apóstoles representan a la iglesia. ¿Sí? Es decir, no hay consistencia. A veces Jesús, Pablo o Juan parecen hablarle a los apóstoles, entendiendo que los apóstoles son creyentes en Jesús de aquella época, ¿sí? Pero a veces dicen, no, en realidad le está hablando a los judíos, les está hablando a ellos, pero les está hablando a los judíos. Esto es para los judíos, no para la iglesia. Y eso te lleva a una interpretación muy subjetiva, altamente subjetiva. Entonces es extremadamente entreverado y en realidad es como un intento desesperado de forzar los textos bíblicos para acomodarlos a mi teología, ¿sí? Otra debilidad de la que adolece esta línea de pensamiento escatológica es caer en la interpretación hiperliteral del texto bíblico, donde una preposición, por ejemplo, o un vocablo, nos da pie para armar una doctrina. ¿Sí? No se puede ser hiperliteral en la interpretación del texto bíblico y después yo voy a dar ejemplos concretos de esto. La interpretación tiene que ser literal, histórica y gramatical. Sí, una interpretación gramatical y literal, histórica, obviamente, en su contexto, pero no hiperliteral. Yo no puedo hacer doctrina, por ejemplo, de una preposición o de un vocablo. Es un peligro porque corro el riesgo de terminar acomodando la Biblia a lo que la Biblia dice en una forma más macro y en su sentido común, para que todo cuadre de acuerdo a mi teología. Entonces, esto no debe ser así. Tampoco, obviamente, la solución es irnos al extremo de los postmilenialistas, por ejemplo, y decir, no, todo es símbolo, cuando dice que el Señor va a venir, lo que quiere decir es que el bien va a terminar gobernando sobre el planeta, ¿no? Eso es un peligro también, porque cuando todo el texto bíblico es mero símbolo y yo no hago una interpretación literal, entonces cualquier cosa le puedo decir a la Biblia, es decir, nada en la Biblia tiene sentido, vacío de contenido en la Biblia. Pero yo no digo que todo sea símbolo. Lo que yo sí digo es que hay que hacer una interpretación y una lectura literal de la palabra, pero no hiperliteral. Y después voy a explicar esto, ¿sí? Ahora, es importante hacer historia. ¿De dónde viene la teología del rapto invisible? Porque es una doctrina muy establecida en la iglesia. Entonces yo le voy a pedir a Esteban a ver si puede ir a la diapositiva número 13, donde está explicado de manera muy sencilla de dónde viene esto. Esto viene de un tal Manuel de Lacunza, que fue un sacerdote jesuita que vivió entre 1731 y 1801. Él escribe un libro, este Manuel de Lacunza. Ese libro es traducido al inglés por Edward Irving, que es un predicador británico que vivió entre 1792 y 1834. Edward Irving, impactado por la enseñanza del sacerdote jesuita Manuel de Lacunza, traduce su libro al inglés. Te quiero leer acá porque quiero decirte, el nombre del libro es, Manuel de Lacunza es un teólogo futurista y milenarista, y el libro se llama Venida del Mesías en gloria y majestad. Venida del Mesías en gloria y majestad. Majestad con G, porque parece que en ese momento estaba avalado escribir majestad con G en el idioma castellano. Entonces Irving traduce ese tema.
Irving afecta con su enseñanza a Margaret MacDonald. Ahí aparece un nombre entre paréntesis que no es demasiado importante, pero lo quiero mencionar porque el que estudie este tema se va a encontrar con este nombre. Una especie de profetisa, Margaret MacDonald, o una mujer que recibe un sueño en un momento donde ella ve que el Señor venía por la iglesia 7 años antes de la segunda venida propiamente dicha. Y viene por la iglesia en manera secreta. Pero esta visión de Margaret MacDonald en realidad ya estaba influenciada por Edward Irving, porque ella seguía las enseñanzas de Edward Irving. Más adelante, un tal John Darby, otro predicador británico que vive entre 1800 y 1882, levanta el guante de Edward Irving, es decir, toma esa enseñanza, y como John Darby viaja 6 veces a los Estados Unidos a predicar, en esos viajes impregna con esta enseñanza del rapto invisible a Scofield. Y Scofield, que vive entre 1843 y 1921, bueno, hace que esta enseñanza se popularice en los Estados Unidos y de ahí se vuelve una postura muy fuerte en todos los círculos de las iglesias protestantes de Estados Unidos, o por lo menos las pentecostales. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, Esteban, donde están las fotos de estos personajes, porque me parece interesante visualizarlos para acordarnos un poquito más. Tenemos al extremo arriba, a la izquierda, a Manuel de la Cunza, el cura jesuita, que escribe este libro, Segunda Venida en Gloria y Majestad. Tenemos ahí con rulos, a un costadito, a Edward Irving, el predicador británico del Reino Unido, que toma la enseñanza de la Cunza, del cura jesuita, y traduce su libro al inglés. Y Edward Irving empieza a enseñar sobre esa venida o rapto secreto. Abajo de Edward Irving, el de los rulos, está precisamente Margaret MacDonald, la muchacha que profetizó y que vio que era una profetisa, que murió muy joven por problemas de salud que ya tuvo en los pulmones. Y ella, bueno, tuvo un sueño donde ella dice, el Señor Jesús va a venir de manera invisible por su iglesia. ¿Sí? Después aparece John Darby, que es la siguiente foto ahí con pelo como blanco. Para los que son uruguayos, vieron que John Darby tiene mucho del perfil de nuestro héroe nacional, de José Gervasio Artigas. Bueno, John Darby, este otro predicador inglés, que toma la enseñanza de Edward Irving y sigue predicando esto del rapto invisible. John Darby viaja 6 veces a Estados Unidos y le transmite la enseñanza a Scofield, que es el último, la última foto, el que tiene ahí el bigotito y el pelo blanco. Y Scofield es el que populariza esta enseñanza en los círculos protestantes de Estados Unidos. Se llamaba Cyrus, es decir, Cyrus en inglés, Ciro en español, Ciro Scofield, que vive entre 1843 y 1921. ¿Podés venir a mí, Esteban? Desde ese momento, a partir de ese año, se volvió muy popular esto del rapto invisible y se empezó a enseñar en todos los círculos y los seminarios de teología como la única verdad, digamos, como que no se discutía otra posibilidad. Hasta que hace unos 30 años aproximadamente, bueno, empezaron a ver una inquietud que para mí es un despertar del Espíritu Santo sobre este tema, para traer luz sobre este tema. Pero esta interpretación del rapto invisible, que quede claro, no se había manejado nunca antes en la historia de la Iglesia, antes de mediados del siglo XIX o 1850. La única referencia histórica anterior es la de uno de los padres de la Iglesia llamado San Efrén o Efraín, San Efraín de Siria, o Efraín el Sirio de Nisbis, que vivió entre los años 303 y 373 después de Cristo. Era un padre bizantino, no católico, sino de la Iglesia ortodoxa, cristiano ortodoxo, y en su obra acerca de los últimos días enseña que los cristianos serán reunidos antes de la tribulación venidera y son llevados al Señor para que no vean la confusión que va a abrumar al mundo a causa del pecado. El término tribulación en la obra de San Efraín, no obstante, podría referirse en realidad a la ira de Dios y no a la persecución del anticristo. Es decir, que ni siquiera esta, que es la única fuente anterior a 1860
que he escuchado a los dispensacionalistas citar, ni siquiera esta cita sería válida, porque de pronto cuando San Efraín dice en su obra que los santos serán llevados antes de la tribulación venidera, de pronto está refiriéndose a la ira venidera, a las copas de la ira. No está ni siquiera refiriéndose a lo que es la tribulación del anticristo. Pero de todas maneras, si queremos decir que no, él dice que la tribulación es la tribulación, bueno, es una cita de un padre de la Iglesia en 18 siglos de historia de la Iglesia cristiana, y hasta 1850 nunca nadie más recibió nada como esto. De todas maneras, a ver, hay que ser cauto con esto, porque tampoco que durante muchos siglos nadie haya visto algo no significa que no sea cierto, y tampoco que durante mucho tiempo alguien haya visto algo no significa que sea cierto. Pero digo, es raro que hasta 1850 en realidad nadie conocía la idea posible de que Jesús viniera de manera invisible por la iglesia. ¿No? Es un tanto extraño. Ahora, para quien se crió bajo esta doctrina y cree esta línea escatológica del rapto invisible, es difícil aceptar un cambio, ¿no? Porque es como que aceptar un cambio es como creer una teología falsa o una falsa doctrina o una falsa enseñanza, porque lo tienen eso ingrained, como se dice en inglés, ¿no? Como grabado a fuego, ¿no? Y entonces es muy difícil salirse de eso. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo e ir a la palabra y reconocer que si hay algo que es doctrina de hombre, mandamiento de hombres y no palabra de Dios, bueno, tengo que ser humilde y cambiar de postura de pronto, ¿no? Entonces, vamos a ir a la diapositiva 15, Esteban, porque hoy me gustaría a mí, en los minutos que nos quedan, cubrir una contraargumentación de por qué yo no estoy a favor, pese a que en un momento estuve a favor de la idea del rapto invisible, porque yo a mis 20 años también es la teología que aprendí en el seminario, pero hoy no la creo más. Y hablando con un pastor de las Asambleas de Dios la semana pasada, me dijo, mirá, si bien las Asambleas de Dios, por ejemplo, todavía creen en el rapto invisible, pero ya se está más abierto a otras posibilidades. Ya no hay una cerradez tal como en mi época, ¿no? Cuando yo estudié en el seminario. Bueno, la contraargumentación. Yo voy a explicar estos 12 puntos. Como ladrón en la noche no significa invisible. Uno tomado y otro dejado no significa invisible. Similares casos aislados y no iguales en la palabra no sientan precedente para creer en un rapto invisible. Después voy a ir explicando punto por punto, pero yo quiero que ustedes tengan primero el panorama general. Ser guardados de la prueba que va a venir sobre el planeta no significa ser raptados. El quitado de en medio no es la iglesia. ¿Es el Espíritu Santo? El hiperliteralismo es un error, como ya lo dije y lo voy a explicar. El rapto no es inminente, no puede suceder en cualquier momento. Hay señales que lo preceden y la palabra es muy clara al respecto. Confusión de términos, otro tema que voy a tocar para la contraargumentación del rapto invisible. Inconsistencia en la interpretación de textos y vocablos. Voy a detallar esto también. La gente casándose y dándose en casamiento no es obstáculo para un rapto visible por la iglesia. El tribunal de Cristo, juicio bema de Apocalipsis 11:18, no es obstáculo tampoco para un rapto visible de la iglesia. Y parusía y reunión, es decir, aparición y reunión, es decir, segunda venida y rapto, suceden en ese orden. No como la teoría del rapto invisible lo dice, que es reunión, es decir, arrebatamiento y después la parusía. No, parusía y reunión. Siempre la Biblia habla de la parusía, la manifestación del Señor Jesús, y luego la reunión, el arrebatamiento de la iglesia. Parusía y reunión en ese orden. Entonces, Esteban, podés volver a mí.
A la iglesia de Sardis, respecto al primer punto, ¿no?, de la contraargumentación. El primer punto de la contraargumentación es que como ladrón en la noche no significa invisible. A la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3:3, el apóstol Juan dice: si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto lo explicamos también en el estudio históricamente, qué significa esto en el contexto de dónde está Sardis. Mirá el estudio Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas, si querés entender mejor esto. Pero lo que voy a decir ahora es, venir como ladrón implica que no sabemos el momento exacto de su venida, pero no que esa venida sea en forma secreta. Es más, si yo no velo, si yo no indago en la palabra, no entiendo el calendario profético de Dios, no entiendo el tiempo señalado, no entiendo, no tengo ni idea de que el Señor vendrá, por ejemplo, en un año judío, en un año nuevo judío, porque el tiempo señalado son los Moedim, las fiestas del Eterno, que están pautadas por algo en la Biblia, ¿no? El Señor va a venir en un momento en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Dice 2 de Pedro 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Mirá si va a ser secreto. Por favor. En este texto del apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:10, se conjugan los dos conceptos, como ladrón en la noche, por lo inesperado, por lo sorpresivo de la llegada de Jesucristo para quienes no están cautos, pero con gran estruendo, por lo que a nadie le pasará desapercibida la llegada del Señor. No puede ser invisible. Y la idea de que los cielos pasarán con estruendo nos lleva al sexto sello, por ejemplo, ¿no?, que hablaba del gran terremoto y todo lo que va a pasar en el cielo. El sol se oscurece y la luna se pone roja o como de sangre, ¿sí?, que sería la señal que anuncia la venida del Hijo del Hombre y que armoniza con Mateo 25. O conceptualmente con el concepto del día del Señor en el Antiguo Testamento, ¿no? Y con lo que dice Apocalipsis 1:7, viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Sí? Además, claro que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Miren qué interesante esto, porque si el sol se va a oscurecer y la luna no va a dar su resplandor después de aquel gran terremoto y aquella gran señal, obvio que cuando el Señor venga va a ser de noche, aunque sea de día. Aunque sea de día va a ser como de noche en cualquier parte del planeta que estés, porque no se va a ver el sol y la luna va a ser roja como de sangre, de pronto por esa gran ceniza volcánica que se va a levantar sobre el planeta o por otro tipo de manifestaciones astronómicas como pudiera ser un eclipse. La parábola de las 10 vírgenes es citada todo el tiempo por los defensores del rapto inminente e invisible. Pero la parábola de las 10 vírgenes habla de lo mismo, ¿no? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas las 10 y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, se oyó un clamor, se oyó un clamor. No es invisible, no viene de manera inminente. Se oyó un clamor. Yom Teruá, el grito, la última trompeta, el trompetazo que despierta, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, sigue diciendo el Señor Jesús en su relato. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes que se levantaron, las 10 se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras, vosotras id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Sí, el esposo vino ahí, pero ya se había oído el clamor. Y las insensatas sabían que el esposo venía.
Sabían que el esposo venía. Lo que pasa que era demasiado tarde. Las tomó como ladrón en la noche porque las tomó desprevenidas, pero no porque vino en forma secreta. Se llevó a las otras 5 vírgenes prudentes y después ellas dijeron, ay, ¿qué pasó? Que nosotras nos quedamos afuera. No, ellas supieron que el esposo venía, lo vieron venir, pero no tenían aceite, ¿sí? Y ya era demasiado tarde. Las que estaban preparadas entraron en las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta, Yom Kippur, el día de la expiación, 10 días después de Yom Teruah, del Año Nuevo. Y después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ellas estaban perfectamente conscientes de lo que estaba sucediendo. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Yom Teruah, Año Nuevo, la celebración que en el judaísmo es la celebración que se conoce como la celebración que nadie sabe el día y la hora cuándo será. Velad, porque no sabéis el día ni la hora, Yom Teruah, Año Nuevo, en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, versículos 1 al 13. Entonces, el problema por parte de las 5 vírgenes desatentas no fue no ver al novio cuando vino, o no saber de su llegada porque el novio vino de manera invisible y se llevó a las otras 5. No, sino que el problema de las 5 vírgenes insensatas fue no tener llenas sus lámparas con aceite, con el Espíritu Santo. El énfasis está en la pobre condición espiritual manifestada en sus lámparas sin aceite y en lo poco precavido que fue no haber cargado vasijas con aceite. El énfasis no está en que el novio vino y no se dieron cuenta porque estaban distraídas. De hecho, todas cabecearon, las 10 estaban medios dormidas, pero el esposo se hizo anunciar con estruendo y todas supieron, las 10, que venía el esposo. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Todas supieron que el esposo venía, porque la señal del Hijo del Hombre la va a ver todo el planeta, todos, los creyentes y los no creyentes. Lo que pasa es que el que no se preparó hasta ese momento, es demasiado tarde. Aunque salgas corriendo a buscar aceite, fuiste. Y la puerta se cerró, el Señor se llevó a la iglesia y el que no estaba preparado se quedó. Y va a tener que atravesar, lamentablemente, el juicio, por lo menos, el juicio de las 7 copas de ira. ¿Sí? Tremendo, ¿no? La carta a la iglesia de Sardis en Apocalipsis, como vimos, refrenda el concepto porque dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, como Jesús le dice a las 5 vírgenes insensatas. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, que si velas, sabrás a qué hora vendré sobre ti. La imagen del ladrón en la noche no tiene que ver con lo secreto o con algo que no se ve, sino con lo inesperado por estar dormido espiritualmente. Aun cuando veas al ladrón, ¿sí? Ya está dentro de tu casa, ya es demasiado tarde. ¿Sí? Lo mismo cuando veas al Señor en el cielo. Lo ves al Señor en las nubes del cielo cuando viene en su venida. Pero vino como ladrón en la noche para vos que no estabas velando, porque si no velas, vendrá como ladrón en la noche. Pero si vos estás velando, no va a venir como ladrón en la noche. Ahora, si tú no estás velando, va a venir como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque lo vas a venir en las nubes del cielo, pero va a ser demasiado tarde. Porque Él se va a llevar a la iglesia, pero vos que estabas dormido espiritualmente, te quedaste, no tenías comunión con el Señor y no pudiste irte con Él. Pero lo viste venir. No es que Él vino y se llevó a la iglesia y, ay, ¿qué pasó? Yo me quedé y los demás se fueron, ¿en qué momento fue? No, vos lo viste, porque todo ojo lo verá. Y como el relámpago que alumbra el cielo va a ser la venida de nuestro Señor. ¿Sí? Pablo le dice a la iglesia que en ese tiempo de maldad, la gente estará para la diversión, paz, paz, pero nosotros los creyentes debemos estar velando y orando para que no nos sorprenda como ladrón en la noche, ¿sí? Pero no porque viene en secreto y mi compañero de trabajo se va, ¿sí? Y yo me quedo. Ah, fue el rato invisible. Mi compañero de trabajo desapareció en un instante y estábamos trabajando los dos, él se fue y yo me quedé como la película, dejados atrás.
No, no es eso lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Sí? El tema es que aun cuando venga en forma visible, haciéndose anunciar con clamor, con trompeta, etc., si yo no estoy velando, mi compañero de trabajo se va con el Señor, pero yo me quedo. Aunque yo vea al Señor como relámpago que alumbra. ¿Sí? Y de hecho nosotros no vivimos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, como dice Pablo, pero nosotros no estamos en las sombras para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses 5:1-6. Él viene como ladrón en la noche para el que no lo está esperando, pero a nosotros el día no nos va a sorprender, pero va a ser con una manifestación gloriosa y visible. Digamos además que la parábola de las 10 vírgenes usada por Jesús al hablar de la señal del Hijo del Hombre en su segunda venida, pudiera ser, como lo expliqué, otra referencia a el Año Nuevo Judío, a Yom Teruah, sí, como lo sugerí, porque en esta celebración el rey viene y el clamor, la trompeta, el trompetazo, el grito que anuncia que el novio viene está relacionado con la celebración de Año Nuevo. Y el trompetazo que despierta a los que duermen, ¿sí? Esto nos habla de resurrección. Y por otro lado, debemos estar preparados, pues es la última oportunidad cuando la puerta está abierta, porque luego de que la puerta se cierre, lo cual refiere a Yom Kippur, el día de la expiación, ya no hay segunda oportunidad. Entonces vemos cómo la parábola de las 10 vírgenes que Jesús cita en Mateo 24, después de hablar de la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, es decir, el Señor viene y ahí el que está preparado se va con él y el que no está preparado se queda. Bueno, y ahí es cuando el Señor habla de dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Sí, claro, porque el Señor vino en las nubes del cielo, todos lo vieron, pero se fue con él el que estaba preparado. Pero no es invisible. Eso lo va a ver todo el mundo. Y el que se quedó, se quedó. ¿Sí? Muy bien. No sé, Esteban, porque en este momento, como tuvimos el corte, yo no sé si termino acá o me da para seguir. No sé qué me aconsejás vos, Esteban. Contame si sigo un poquito más o si cortamos por acá y bueno, queda para el próximo programa el seguir avanzando con el... a ver, porque tengo que entrar en Facebook para ver qué me dice Esteban, qué me escribe Esteban. Bueno, no me escribe Esteban. Todo esto que acabo de referir tiene que ver con el punto número 1, ¿no? Como ladrón en la noche es el primer punto de la contraargumentación. Como ladrón en la noche no significa que el Señor vaya a venir de manera invisible. Bueno, Esteban, no sé qué decís vos, si sigo. Yo sigo, si es por mí sigo, a mí me encanta. Bueno, el punto número 2, no sé Esteban si estás ahí y podés volver a la diapositiva número 15, el punto número 2. Uno tomado y otro dejado tampoco significa invisible. Y podés volver a mí, Esteban. Dice el Señor Jesús, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Qué lindo que el Señor diga en aquella noche, va a ser de noche, porque cuando Él venga, si el sol se va a oscurecer y la luna va a dejar de dar su resplandor, aunque sea de día, va a ser de noche. Entonces, en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. ¿Cómo va a ser aquella noche? ¿Y va a haber dos mujeres en el campo trabajando? Lo que pasa es que va a ser de día, pero va a ser como si fuera de noche. ¿Vieron cómo el Señor se pasa? Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. ¿Cómo van a estar trabajando en el campo si es de noche? Lo que pasa es que aunque sea de día va a ser de noche, en aquella noche, porque el sol se oscurece y la luna se vuelve luna de sangre. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Lucas 17, 34 al 36. Jesús nunca dice que el que no es tomado no se va a dar cuenta del que el que estaba al lado de él se fue.
Unos se van y otros se quedan, pero nada sugiere que el suceso sea secreto. Uno será tomado y el otro será dejado. Indica que no todos los que andan juntos están preparados por el mero hecho de caminar juntos en la vida. No es evidencia de que sea en secreto, que uno sea tomado y el otro sea dejado. Yo estoy en mi cama, veo que el Señor viene por ese gran estruendo que va a suceder, supongamos terremoto, el sol se oscurece, la luna se convierte como luna de sangre, un gran estruendo. Entonces, mi esposa también lo ve, pero de pronto ella es tomada y yo dejado, ¿sí? O a la inversa, yo soy tomado y mi esposa se queda, porque éramos marido y mujer, pero de pronto estábamos juntos, pero no estábamos caminando juntos en la vida. Uno estaba en las cosas del Señor y el otro no. Entonces por uno y el otro se quedó, pero no vino en secreto. Los dos lo vieron. Pablo dice que será en un abrir y cerrar de ojos, pero que el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Primera de Tesalonicenses 4:17, Primera de Corintios 15:52. Entonces, que sea en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, tampoco vuelve al rapto invisible. Puede ser en un abrir y cerrar de ojos, pero con el sonar de la trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces no es invisible. Y que sea visible a todo ojo, el hecho de que la venida del Señor, que el Señor venga y que todo el mundo lo vea, pero que el Señor se lleve a la iglesia, que visiblemente a todo el mundo, no vuelve al rapto menos rapto, porque también la gente que cree en el rapto secreto a veces nos acusa falsamente y dice, ustedes dejaron de creer en el rapto, son falsos maestros, son falsos creyentes, son falsos cristianos. No, yo creo en el rapto, amado, yo creo en el rapto como vos, solo que creo que va a ser visible, no invisible. En ningún momento dejé de creer en el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Los premilenaristas, preteristas son caprichosos en la interpretación que hacen de la Biblia, tengo que decirlo, y son caprichosos en la interpretación que hacen de lo que yo pienso de la Biblia, de lo que los premilenaristas históricos pensamos, que es lo que creemos más bien en un rapto visible, ¿no? Los premilenaristas históricos no negamos el rapto o el arrebatamiento, ¿sí? Es bíblico, pero un arrebatamiento que sucede o un rapto que sucede tras la parusía, tras la manifestación visible del Señor en las nubes, como lo enseñan todos los pasajes bíblicos, ¿sí? Si puedo seguir, Esteban, me dice Esteban. Estamos en el tiempo, perdón. Entonces cortamos por acá. Lamentablemente me quedé entonces en estamos en el tiempo 21:40, así que puedo seguir otro poquito. Son 21:04, perdón. Entonces me voy al punto número 3. Si vas a la diapositiva de la contraargumentación, Esteban, y ya entonces en unos minutitos terminamos. El punto número 3, vimos que como ladrón en la noche no significa invisible, uno tomado y otro dejado no significa invisible, y ahora estamos en el punto número 3. Similares casos aislados y no iguales no sientan precedente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y podés volver a mí, Esteban. Porque es increíble todo lo que uno tiene que escuchar a la gente que cree en el rapto invisible para seguir sosteniendo su doctrina, ¿no? Por ejemplo, ellos argumentan, ¿qué pasó con el caso del eunuco etíope, funcionario de la reina Candace, en Hechos capítulo 8, que después de ser bautizado por el apóstol Felipe, relata la narración que Felipe desaparece y aparece en Azoto y evangeliza hasta llegar a Cesarea? Entonces ellos dicen, a Felipe lo raptó Dios, estaba con el eunuco al que Felipe le predicó, el eunuco se bautiza y en ese momento Felipe desaparece y aparece en otra ciudad, en otro lugar, que es la ciudad de Azoto. Entonces los defensores del rapto invisible dicen, ahí ya tenés un modelo, ahí ya el Señor está diciendo que así va a venir por la iglesia.
Perdón, lo que le sucedió a Felipe con el eunuco de la reina Candace es un caso aislado en la Biblia, no tiene nada que ver. Aparte, no es que Felipe fue arrebatado para irse con el Señor. Felipe fue arrebatado y aparece en otra ciudad y sigue predicando el Evangelio en el planeta Tierra. No tiene nada que ver. Otro caso aislado que te citan es Elías. ¿Sí? Elías o Enoc, el profeta Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, pero Eliseo lo vio cuando eso sucedió, ¿verdad? Es un caso absolutamente aislado. Y además Elías, fue llevado a la presencia del Señor y están todos los teólogos de acuerdo en que será uno de los dos testigos en el tiempo final y que va a ser colgado en una plaza, porque todos los seres humanos tienen que morir. Entonces no tiene nada que ver con un rapto invisible de la iglesia para que después la iglesia reine de manera perpetua. No, el caso de Elías es un caso aislado de una persona que Dios eligió para llevar a su presencia, pero que seguramente en algún momento va a tener que volver al planeta Tierra y va a tener que morir. Lo mismo que el caso de Enoc, que dice que caminó con Dios. Entonces, los que sustentan la teoría del rapto secreto, te casos para decir que el rapto existe, porque están estos tres casos, entonces lo mismo va a suceder con la iglesia. A mí que me perdonen, estos son aislados. ¿Sí? No son casos que se puedan tomar como un modus operandi de Dios, ni que porque Dios lo hizo con el apóstol Felipe para ponerlo en otra ciudad, o con Enoc, que no sabemos en realidad lo que quiere decir Enoc, caminó con Dios, o con Elías, entonces lo va a hacer con la iglesia. No veo en el resto de la Biblia nada que diga que a la iglesia le va a suceder lo que le sucedió al apóstol Felipe, a Elías o a Enoc. Son casos aislados que no sientan precedente para sostener esta teología. Lo mismo la ascensión de Jesús, porque también te citan la ascensión de Jesús. Solo la vieron, dicen los discípulos, fue secreta. Y entonces en secreto el Señor va a volver por la iglesia. No, la vieron solo los discípulos porque eran los que estaban ahí, pero cualquiera que pasara la iba a ver. Lo mismo que Eliseo cuando el profeta Elías fue arrebatado en el carro de fuego. La habrá visto esa ascensión solo Eliseo porque era el único testigo presente, pero cualquiera que estuviera pasando por ahí hubiera visto también. Esto no justifica un rapto secreto de ninguna manera. También te dicen, para justificar el rapto secreto, que en la primera venida de Jesús solamente María su madre, Elizabeth la tía de Jesús, o la profetisa Ana y el sabio Simeón en el templo supieron y discernieron que era el Mesías. El resto de la gente no lo supo. Entonces el Señor vino en secreto, de una manera reservada. ¿Sí? Pero bueno, los que tenían la disposición lo vieron. Entonces esto no avala tampoco un concepto de rapto secreto. Y no es lo mismo, además, la primera venida del Señor, en donde viene como siervo sufriente, que la segunda venida del Señor, que viene como rey, que viene como el novio. Un novio se hace anunciar, viene al sonar de las trompetas. Son dos cosas diferentes. Y termino, porque se nos ha ido el tiempo, haciendo un paréntesis y diciendo que Dios no se mueve en lo secreto. Y no estoy hablando con esto del secreto de Dios. El secreto de Dios es otra cosa. El secreto de Dios es la vida en intimidad con Dios. Cuando Jesús dice, vos que orás en lo secreto, entrá en tu habitación, orá en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Eso es la vida de intimidad con Dios, la vida de relación con Dios. Pero eso no es secretismo. El secretismo es luciferino. El que se mueve en lo secreto y en las sombras es Lucifer. Y esto lo vamos a ver cuando toquemos el tema de la gran ramera de Babilonia. Pero Dios no se mueve en lo secreto, ese no es el proceder de Dios. ¿Sí? El Señor vino en forma pública y en forma pública volverá. Jesucristo en forma pública murió por vos en un madero, y todos los que pasaban por el camino lo pudieron ver en forma pública, no se escondió para ser clavado en una cruz. Tampoco se va a esconder de nadie cuando vuelva en las nubes del cielo por la iglesia, ¿sí? Pero se va a manifestar a todo el mundo en esa forma, ¿sí? En forma pública volverá por ti. No es secreto, todo ojo lo verá y todo oído lo oirá. Que no te quepan dudas. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, ¿sí? Y estoy hablando con esto del rapto de la iglesia. Nos tenemos que despedir. Hemos dado apenas 3 puntos de la contraargumentación.
Así que bueno, la semana que viene vamos a seguir avanzando con el resto de los puntos de la contraargumentación. No me digas que no es un estudio muy lindo. Será hasta el próximo viernes. Muchas gracias, Esteban, y perdón por los inconvenientes tecnológicos.